Continuando, hermanos, con las gracias de la unión con Cristo en la aplicación de la salvación. En esta oportunidad vamos a ver, con la ayuda del Señor, la unión con Cristo en la reconciliación. O también podríamos llamar reconciliados en Cristo. Aunque la gran mayoría de los incrédulos piense que Dios es su amigo y que Dios está atento a cualquier llamado de ayuda que ellos le hagan y que está completamente dispuesto a atender a sus demandas, hay una realidad que la gran mayoría de ellos ignora y el resto de ellos prefiere no molestarse en analizar. Y esta realidad es que el hombre inconverso no es amigo de Dios. El hombre que no ha sufrido conversión y nuevo nacimiento no es amigo de Dios, ni Dios es amigo del inconverso. De hecho, hay una enemistad presente y latente entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. En este momento y en todo tiempo hay una enemistad presente, actual y latente. Es decir, no es algo leve y que por momentos se presenta, no es algo constante y latente. Una enemistad entre el hombre y Dios y el hombre. Es decir, que esta enemistad va en ambas direcciones. La Escritura nos enseña en Colosenses 1:21. Acompáñenme rápidamente en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21, que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hasta ahí por el momento. Noten que nuestro texto nos dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Todo ser humano, desde Adán, es un enemigo de Dios por acción y por convicción. Todo ser humano desde Adán es un enemigo de Dios, no solo por lo que hace, sino porque está convencido de ser enemigo de Dios y tiene todo el propósito de ser su enemigo. Porque la naturaleza caída de Adán nos transmitió no solo malas acciones, una inclinación a las malas conductas, sino que también nos transmitió una mente intencionadamente hostil contra el Dios de la Biblia y contra sus mandamientos. Todo ser humano, grande o pequeño, por causa de Adán y de su filiación con Adán, es un hombre que tiene el deseo y las inclinaciones por el mal y una mente intencionadamente hostil contra el Dios de la Biblia y los mandamientos de Dios. Si esto es así, entonces, ¿por qué hay tanta gente diciendo que ama a Dios? ¿Por qué hay tanta gente tanto en el catolicismo como en el evangelicalismo diciendo que ama a Dios?
¿Por qué hay tanta gente diciendo, yo amo a Diosito? ¿Por qué hay tantos diciendo, yo siempre he amado a Dios? Desde que yo era niño, yo me acuerdo que yo amaba a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué hay tanta gente diciendo que recuerdan que desde mucho tiempo antes de lo que ellos llaman su conversión, ya amaban a Dios? La respuesta es que porque lo que los impíos sacrifican, a sus ídolos los sacrifican y no a Dios. ¿Sí? La respuesta a esas preguntas, porque hay tanta gente diciendo que ama a Diosito y que amaba siempre a Dios desde hace sabe cuánto tiempo, es porque lo que los impíos sacrifican, a los ídolos los sacrifican y no a Dios. Es decir, ellos piensan que aman, pero aman al ídolo que se les hizo pasar por Dios y no a Dios. Lo que los impíos sacrifican, a los ídolos, o dice 1 Corintios 10:20, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Lo que estas personas dicen que amaban o que aman en la actualidad, todas esas personas que dicen yo amo a Dios y viven como el diablo, lo que ellos dicen que aman es un ídolo que se les hizo pasar por Dios, pero que no es Dios. Ellos nunca conocieron al Dios de la Biblia. Solamente conocieron al ídolo mercadotécnico del catolicismo y del evangelicalismo de nuestro tiempo. Ellos solo conocieron a ese ídolo al que no le importa cómo vivas y aún después de todo está listo para ayudarte si lo necesitas aún. Ese es un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia, pero es el Dios mercadotécnico del catolicismo y de las congregaciones que se dicen ser protestantes, que dicen que tú puedes vivir tu vida como la vivías en el mundo, con las mismas metas que en el mundo, con los mismos objetivos que en el mundo, con los mismos deseos, con las mismas inclinaciones, como igual que lo hace el mundo, nada más que ahora ya cuando sales de tu casa ya no vas a la derecha donde estaba la católica, ahora vas a la izquierda donde está la protestante. Pero todo lo demás es exactamente igual como lo hacías antes. Tienes los mismos pasatiempos, usas el tiempo para las mismas cosas, tienes los mismos objetivos, tienes las mismas prioridades, usas tu tiempo exactamente igual que lo usabas antes. Es más, incluso hay gente que usa más tiempo para rezar el rosario que muchos protestantes para leer su Biblia o exponerse a la palabra de Dios. Pero ellos aprendieron que a pesar de todo eso y de cómo vivieran, Dios era un Dios tan bueno que después de todo estaba listo, dispuesto, que en cuanto ellos dijeran, Diosito, Diosito, ayúdame, corría ahí velozmente a ayudarlos. Ese es el Dios que les enseñaron. Ese es el Dios que conocieron. No es extraño que digan, yo amo a ese Diosito. Que sea lo que sea yo, haga lo que haga yo, siempre está allí y siempre me va a sacar del hoyo. Así que, amigo, el ídolo que tú crees que amas no es Dios. El ídolo que tú crees que amas
solo es el producto de la caricaturización y la mutilación del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es infinitamente santo, santo y santo. Y así demanda de su pueblo que sean tan santos como Él. El Dios de la Biblia es un Dios perfectamente santo y que demanda esa misma santidad de los que acuden a Él. ¿Te das cuenta de que ya no te está gustando mucho ese Dios? ¿Te das cuenta de que ya no lo estás amando tanto como decías que lo amabas? El Dios de la Biblia es el legislador del universo y ha establecido su perfecta ley moral, cuya base y resumen son los 10 mandamientos, y que ha demandado obediencia perfecta a todas sus criaturas, sin falta a ninguno de todos sus mandamientos, en acción, en omisión, en intención, ni en pensamiento. Ese es el Dios de la Biblia. Es ese Dios legislador y justo y que dice, si tú vas a acudir a mí, tú debes ser tan santo y debes obedecer todos estos mandamientos. Esto es lo que yo espero de ti. Tú esperas de mí que te ayude y que te saque de tus líos. Esto es lo que yo espero de ti. Perfecta obediencia, sin falta a ninguno de los mandamientos, en acción, omisión, intención ni pensamiento. ¿Verdad que ya no se parece al Diosito que tú pensabas que conocías y amabas? ¿Te das cuenta que ya no es el mismo? Si te dijera que ese Dios demanda, si dices que eres cristiano, demanda toda tu vida, no el domingo, demanda que le entregues toda tu vida, todo lo que eres. ¿Todavía lo sigues amando? Si te digo que ese Dios te ha comprado, bueno, si dices que eres creyente, te ha comprado y ha comprado todo lo que eres y tú ya no tienes nada. Él lo tiene todo. Y Él decide por ti conforme a los principios de la Escritura y no decides tú por ti mismo. Y que demanda todo lo que tienes y todo lo que eres. ¿Te sigue pareciendo o se sigue pareciendo al Diosito que tú pensabas que amabas desde que eras niño o niña? Ese Dios de la Biblia es el que dijo, no todo el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Y es como si dijera, no todo el que va a la iglesia y dice Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, noten, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué cosa tan abismalmente distinta. Lo que me gusta de Dios y de la iglesia y lo que Dios está diciendo que es aquel o quien es aquel que entrará en el reino de los cielos. ¿Quién? El que viene a la iglesia, el que se bautizó, el que dice que es cristiano,
no el que hace la voluntad de Dios. Y ese es el Dios al que solo los cristianos pueden amar. Ese es el Dios al que solo los cristianos pueden de verdad amar. Así, con todas las cosas que les acabo de decir, los cristianos aman sincera y verdaderamente a ese precioso y perfecto Dios. Los que no pueden amar a un Dios así, seguramente no han sido regenerados. Lo que significa que no porque te acuerdes de vez en cuando de Él, o que vayas a misa o al culto cada que puedas, o que reces cada que te acuerdes, significa que eres creyente y que terminarás en el cielo. Él conoce a los que son suyos. Y Él apartará a los cabritos rebeldes a su izquierda para enviarlos al fuego eterno por toda la eternidad. ¿Te das cuenta de que en realidad sí estás en oposición a ese Dios? ¿Te das cuenta de que ese Dios ya no me gusta? ¿Te das cuenta de que un Dios así ya no te conviene? Y mejor prefieres comenzar tu hostilidad contra Él, diciendo, ese predicador está enloquecido. Está exagerando esas cosas, no son así. ¿Qué está pasando? Empiezas a ser hostil contra Dios. ¿Puedes ver por qué la Escritura dice que eres enemigo de Dios? ¿No le hace que digas que lo amas? Porque ese Dios, el de la Biblia, no te agrada. Y empiezas a ser hostil contra Él. Empiezas a refutar, tratar de refutar todo lo que oyes de Él, lo que Él exige. ¿Y cómo lo hace el evangelicalismo de nuestro tiempo? No, es que no es tan así. ¿Cómo lo hace? Rebajando los estándares de Dios. Pretendiendo un tiempo de supuesta gracia donde cada quien pueda hacer lo que quiera y todavía seguir siendo cristiano. Ese no es el Dios de la Biblia. Ahora bien, todos estos enemigos de Dios, por ser enemigos entonces, se encuentran sin esperanza y sin Dios en el mundo. No importa que digan que aman a Dios, pues ya les mostré que lo que aman es un ídolo mercadotécnico, una caricatura de Dios. Y están sin Dios, solos en el mundo. Pero aquí es donde, hermanos, la luz brilla en medio de las tinieblas. Aquí es donde la buena noticia llega a los oídos de aquellos que quieren oírla. Dios mismo ha proveído todos los elementos necesarios para hacer que esta enemistad desaparezca.
Miren qué cosa tan asombrosa. Dios ha hecho y ha proveído todos los elementos necesarios para que esta enemistad que tú tienes con Dios y que Él tiene contigo desaparezca. Acompáñenme sin perder Colosenses. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19. Miren lo que dice el texto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren por qué es Dios. Porque Él nos supera en virtud infinitamente. ¿Por qué Dios es Dios? ¿Por qué no hay nada semejante a Él? De hecho, porque el primer mandamiento nos dice: no tengas a nadie en el mismo lugar, a la misma altura, al mismo nivel que a mí, porque eso es justo. No es que Dios está exigiendo, tengo ganas que me adoren y que me den pleitesía. No, es justo. Porque Él está infinitamente por encima de toda criatura. No existe criatura que pueda desplegar virtudes de manera tan excelsa e infinita como lo hace Dios. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios también es enemigo del hombre. No solo el hombre es enemigo de Dios, Dios también es enemigo del hombre. La Escritura nos dice que Dios, ahí en el Salmo 5, aborrece a los que hacen iniquidad. Dios aborrece a los malvados y perversos. Dios es enemigo, nos decía Colosenses, de todos aquellos que hacen perversidad. No, Dios no es amigo de los perversos y malvados, no es ese chullito listo para ayudarles a los perversos y malvados que viven en la maldad y en el pecado cuando lo necesiten. No, Dios aborrece la maldad del pecado y al pecador. El hombre también aborrece a Dios, como acabamos de ver. Él no quiere un Dios así. Él no está dispuesto a amar un Dios así. Por eso el evangelicalismo torció la imagen de Dios para convertirlo en un ídolo, porque el hombre no iba a amar a un Dios así. Por eso esconden muchos el Antiguo Testamento y dicen: ay, no, es que Dios era muy asá y muy esto y lo otro. No, es que si le decimos a la gente así, que Dios es así, pues la gente no va a querer venir a Él. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron una caricatura de Dios. ¿Qué es lo que le gustaría oír a la gente que es Dios? Esto. Pues hay que decirles nada más esto. Pero Dios, pues, tiene algo que recriminar al hombre: el pecado.
el hombre ha ofendido una y otra y otra y otra vez a Dios. Y Dios es infinitamente superior a nosotros. Si a ustedes los escupen en la cara, ustedes siguen volteando y sonriendo y dándole todo lo que necesita a esa persona. Miren que no les está agradando ese Dios. Dios es infinitamente superior a un padre indignado por la ofensa de su hijo o de su hija. Dice la Escritura que si el padre escupe en la cara del hijo, no se avergonzará por 7 días. Hablando de la indignación, de la ofensa del hijo al padre. El hombre ha escupido una y otra vez a Dios a la cara, al ser infinitamente digno, bueno, justo y perfecto. Y Dios está indignado por eso. Dios está molesto por eso. Dios está airado por eso. Dios está justamente airado por eso. Pero, ¿qué hacer para que estos dos hagan las paces? ¿Quién debería ceder? ¿El ofensor o el ofendido? El ofensor no es así. Por justicia el ofensor debe ir y pedir perdón. Pero miren, el hombre rebelde, que no le gusta un Dios justo, no quiere oír de un Dios justo, solo quiere oír de un Dios que a pesar de todo lo que es y ha hecho, le va a seguir ayudando y que no lo abandonará nunca. El hombre rebelde nunca habría deseado ni siquiera hacer las paces con un Dios que es totalmente opuesto a sus deseos y totalmente opuesto a su naturaleza. Pero es en esto que se manifiesta que Dios es infinitamente superior a nosotros. Y Dios no exige nada de lo que Él no ha demostrado de manera infinita. Todo lo que Él nos ha demandado en su palabra, en los mandamientos, en su escritura, no es nada que Él no haya demostrado ya de manera infinita. ¿Me explico? Él lo ha demostrado de manera infinita. Y nosotros somos llamados y se nos ha solicitado, hermanos, que obedezcamos a estas cosas en nuestro nivel, no al nivel de Dios, sino al nuestro. ¿Y qué es lo que hizo Dios pues entonces? Dice el texto, nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo. La reconciliación, pues, es la cura de la enemistad. Sin enemistad
no hay necesidad de reconciliación. Así que el arminianismo tiene que hacer muchos malabares para conseguir reconciliar esta verdad con su postura del hombre bueno, esencialmente, o del hombre neutro, o del hombre que no tiene pecado o enemistad original con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a reconciliar? La reconciliación es la cura de la enemistad. Sin enemistad no puede haber reconciliación. No hay necesidad de reconciliación. Lo que entonces nos enseña pues que la enemistad es previa a la reconciliación. Nadie puede decir, yo estoy bien con Dios, pero nunca me reconcilié. Eso no es posible. Hay enemistad y hay reconciliación. No puede haber, de hecho, nueva criatura sin reconciliación, porque de hecho la reconciliación es la causa y el efecto de la nueva criatura. La reconciliación es la causa y el efecto de la nueva criatura. Hay nueva criatura porque hubo reconciliación. Si no hubo entonces enemistad previa, entonces no puede haber reconciliación. Si no hay reconciliación, no hay nueva criatura. Si no hay nueva criatura, no hay salvación. ¿Me están siguiendo? Y mientras que no hay una reconciliación, hay entonces enemistad. Mientras no hay reconciliación, la justa ira y enojo de Dios sigue pesando sobre la cabeza de sus enemigos. Si no ha habido reconciliación, la justa ira y enojo de Dios sigue pesando sobre la cabeza de sus enemigos. Mientras no hay reconciliación, entonces, no puede haber favor de Dios para con los hombres. Por esta razón comenzamos diciendo, eso que el mundo cree de Dios es un ídolo. Porque si no hay primero reconciliación, no puede haber favor de Dios para con los hombres. El favor de Dios no está para con el hombre. No puede haber comunión con Dios y no puede manifestarse el amor especial de Dios por los suyos. Así que no, hermanos, si no ha habido reconciliación, entonces no se puede manifestar el favor de Dios para con los hombres. Los hombres podrán, según ellos, ir y pedir a Dios, irse de rodillas hasta donde quieran, solicitar, demandar, exigir, declarar o hacer lo que quieran. Si no ha habido reconciliación, el favor de Dios no está hacia aquel que todavía es un enemigo. Por eso dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores. Dios no atiende la voz de los incrédulos que no han sido reconciliados por Dios. Ellos no pueden disfrutar del amor especial de Dios, porque ese amor especial es para con los suyos, como leíamos en el Salmo 5. Él aborrece a los que hacen maldad, dice, los malos no habitarán delante de ti, no estarán los insensatos delante de tu presencia, aborreces a los que hacen maldad e iniquidad. Y luego dice, en cuanto a mí,
entraré en tu tabernáculo por tu misericordia. Noten entonces al que ha sido reconciliado, el favor de Dios, el rostro de Dios está para con él. Y para que el rostro de Dios esté en favor del hombre, primero tiene que ocurrir la reconciliación. Debe de haber una reconciliación. De manera que la reconciliación, en primer lugar, es precisamente eso. La reconciliación es quitar o remover la enemistad existente entre las partes encontradas. La reconciliación es, en primer lugar, remover o quitar la enemistad existente entre las partes que están encontradas o enfrentadas. ¿Y cómo es que dice el texto que Dios lo hizo todo y reconcilió consigo mismo a los suyos? Lo hizo por medio de la satisfacción de las ofensas que causaron la enemistad. Lo hizo por medio de la satisfacción de las ofensas que causaron la enemistad. Vuelvan a Colosenses 1, que no lo perdieron, dice el versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Miren lo que dice enseguida, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿se fijan? Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Miren pues entonces cómo para reconciliar se debe hacer la paz, quitando o satisfaciendo las ofensas de la enemistad que causaron la enemistad. ¿Cómo hace esa paz? Dice, mediante la sangre de su cruz. Y nos dice el versículo siguiente, en su cuerpo de carne. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. De manera entonces que, ¿en quién es la reconciliación? En Cristo. El sacrificio de Cristo mediante, ojo con esto, mediante el ofrecimiento de su cuerpo a la muerte, es la propiciación por los pecados. Ese ofrecimiento satisfizo las ofensas que causaron la enemistad entre Dios y el hombre. Dios quedó satisfecho vicariamente y sin nada que reclamar a los que le ofendieron o a todos aquellos que recibieron esta gracia. ¿Y cómo fue todo esto? Mediante el ofrecimiento de su cuerpo. Por eso dice la Escritura en Hebreos 10:5, se los leo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, atención a eso, mas me preparaste cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
Y dice el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Allí está la teología del cuerpo de Jesucristo, del cuerpo físico del Señor. Por esta razón, tenía que encarnarse para tener un cuerpo que pudiera ofrecer en sacrificio por el pecado. Miren cómo ningún sacrificio y ofrenda entonces fue suficiente para satisfacer la justa y santa indignación del enojo divino por el pecado. Pues dice el texto, sacrificio y ofrenda no quisiste. Cierto, aquí se está refiriendo en primera instancia a los sacrificios de los animales, pero también está incluido todo sacrificio que el hombre pueda o quiera hacer para cubrir su pecado. Dice el texto, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Qué está diciendo el texto? Que por más que el hombre hubiera ofrecido millones de sacrificios de animales, esos no hubieran sido suficientes, no hubieran sido siquiera agradables a Dios para perdonar ese pecado que causó la enemistad. Y ojo, que ni siquiera el sacrificio de miles o millones de hombres hubieran sido agradables ni suficientes para expiar el pecado que causó la enemistad. Sabemos que había civilizaciones que sacrificaban seres humanos a sus ídolos. Pues mírenlo así, aun que toda la raza humana se hubiera puesto de acuerdo en sacrificar a todos los seres humanos para poder satisfacer el pecado que causó la enemistad con Dios, dice el texto, esas expiaciones por el pecado no te agradaron. Es decir, no llenaron la medida, ni siquiera llenarían la medida para satisfacer la justicia de Dios. Por eso ninguna cosa que haga el ser humano y ninguna cosa que haya hecho el ser humano desde el principio del tiempo y hasta el final, ninguna cosa puede remover la enemistad entre Dios y el hombre. Nada puede quitarlo. Por eso era necesario que se le preparara cuerpo a Jesús, un cuerpo distinto a todo lo que no es digno, un cuerpo distinto y diferente, uno perfecto y acepto para ser sacrificado en expiación, uno que Dios mismo creó y preparó específicamente para eso. Por eso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo que ostentó en su encarnación, fue una nueva creación, sin relación con nosotros, es decir, con Adán, en esa representación federal. Por esta razón, en el rollo del libro estaba escrito de él. Ojo,
Por eso en el rollo del libro estaba escrito de él para esperanza y fe de todos los que a lo largo de la historia de la creación del mundo jamás habrían podido ofrecer un sacrificio suficiente y aceptable para reconciliarse consigo mismos con Dios. Y al saber que vendría en el futuro uno del cual estaba escrito, cuyo cuerpo sería el hecho por Dios y puesto por Dios suficiente, perfecto y aceptable, ese sería el único sacrificio aceptable por Dios para remover la enemistad. Miren entonces la singularidad de Cristo. El único medio suficiente y aceptable para hacer reconciliación entre Dios y el hombre. Nada ni nadie puede quitar el enojo de Dios por el pecado. Ninguna ofrenda, ni todas las que el hombre pueda dar, pueden o serían suficientes para remover el pecado que causó la enemistad. Solamente Cristo en su cuerpo, y su cuerpo se convirtió en el elemento aceptable, en el sacrificio aceptable que Dios proveyó para remover esa enemistad. Por eso Él es el único camino al Padre. Porque nada, ni en nadie, ni en ninguna otra forma puede ser removida la enemistad del hombre para con Dios en toda la historia de la humanidad, si no es en Cristo. De manera que sin Cristo no puede haber ni bendición, escuchen, ni favor, ni comunión, ni reconciliación, ni salvación, ni nueva criatura. ¿Vieron? Todo este camino. Sin Cristo, entonces, no puede haber nada. Sin Cristo no puede haber bendición, ni favor, ni comunión, ni reconciliación, ni nueva criatura, ni salvación. Así que aquellos que en el evangelicalismo, no siendo salvos, creen y dicen, aquí está la bendición de Jehová, eso no es bendición. No puede haber bendición donde no está Cristo de por medio. No puede haber bendición que no sea en Cristo y a través de Él. Pero miren cómo ha enriquecido aquel fulano mangano. ¿Y quién les dijo que la prosperidad es bendición? Pero estamos entrenados a pensar que todas esas cosas son bendiciones, cuando en muchos casos son maldiciones. Muchas ocasiones Dios prospera para juicio, para traer juicio y para mostrar lo que hay en el corazón. De manera que sin Cristo no puede haber nada. No puede haber ni bendición, ni favor, ni comunión. Todos los que no están en Cristo, todos los que no son genuinamente salvos, no pueden tener bendición, no pueden tener el favor de Dios, ni comunión de Dios, ni reconciliación, ni nueva criatura. Ahora bien, ya dijimos que la reconciliación en primer lugar es quitar o remover la enemistad existente entre las partes enfrentadas. Sin embargo, este solo es el aspecto satisfactorio de la reconciliación.
La reconciliación también posee un aspecto conciliatorio o restaurador de la comunión y el flujo de las bendiciones de la comunión. Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren cómo el texto, y de hecho en el contexto, ustedes léanlo en su casa, nos está hablando de esa reconciliación. Ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, noten, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando dos personas están enemistadas, hay dos cosas que hacer. Uno, remover la causa de la enemistad. Y dos, reconciliarlos. Puesto que se puede remover la causa de la enemistad y aún así solo decir: está bien, ya no me debe nada ni le debo nada, vámonos, cada quien por su lado. ¿Me explico? Pero en Dios no es necesariamente así. No es que Dios fue removida la culpa y entonces Dios se quedó así simplemente sin mostrar su favor. No debemos pensar que la restauración de la comunión, el favor y el rostro afable de Dios requerían una acción adicional de Cristo para producirlos. No, como suele ocurrir con los hombres. Pues Dios es Dios y Él no puede hacer otra cosa que ser Dios y desplegar sus atributos en pródiga bondad. Así que eso podrá ser en el hombre, pero Dios, hermanos, Dios solo puede ser Dios y mostrar sus atributos y su bondad y manifestarlos. Sin embargo, es necesario resaltar que el vínculo restablecido de la comunión con Dios en la reconciliación en Cristo no fue semejante al original en naturaleza, calidad y beneficios. Es decir, noten que el texto no nos dice que somos conciliados con Dios, sino reconciliados. ¿Por qué reconciliados? Porque primero había una conciliación, se rompió y hubo una enemistad, y entonces hubo reconciliación. ¿Me siguen? Ahora, cuando Cristo removió la causa del enojo y de la enemistad, no solo la removió, sino que también restauró la reconciliación. Pero esta restauración no fue la restauración de la comunión en Adán con Dios, sino fue una diferente en naturaleza, en calidad y en beneficios. Pues lo que Cristo hizo no fue restaurar la comunión que tenía Dios con Adán o el hombre a través de la comunión con Adán. ¿Me explico? Sino establecer una nueva comunión distinta a la que podría haber habido en Adán. ¿Me están siguiendo? Por ejemplo, a ver si nos queda un poco más claro. Esta cercanía de la que nos habla el texto dice que nos hizo cercanos. ¿Se fijan? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿En qué? En Cristo, no en Adán.
Esta cercanía en Cristo que menciona el texto señala la relación íntima de los reconciliados con Dios que no existía en la comunión original. En la comunión original existía una cierta cercanía, mas no semejante en naturaleza, en calidad y en beneficios con la comunión que ahora en Cristo tienen aquellos que son reconciliados. Es decir, aunque nuestro padre y cabeza federal Adán andaba en el Edén, andaba en la presencia de Dios y experimentaba comunión con Dios, esta comunión que Adán experimentaba no era equiparable con la comunión que Cristo restablece en la reconciliación de todos aquellos que son reconciliados en Cristo. Pues la comunión que tenía Adán con el Padre, con Dios el Padre, no es la misma que tenía Cristo con el Padre. ¿Me están siguiendo? Es decir, si la comunión de Adán con Dios nunca se hubiera roto, nosotros estaríamos teniendo una comunión humana, terrenal, al nivel y tipo de Adán, nuestro padre. Nuestro primer padre como cabeza federal, si él hubiera permanecido en esa comunión, nos habría hecho también partícipes de esa comunión, pero al nivel y la calidad que él mismo tenía con Dios. Recuerden que la Escritura dice que él andaba en el Edén y Dios estaba todo el tiempo allí con él, hablando con él. No estaba todo el tiempo con él. De hecho, hay lapsos en donde Dios se aparta y no está. ¿Qué pasó cuando Eva fue tentada por la serpiente y Adán mismo? No estaba la presencia misma y Dios no estaba hablando con ellos en ese momento. Ya después de la caída, entonces ellos se esconden. ¿Se dan cuenta? De manera entonces que la cercanía que hubiéramos tenido, si Adán hubiese permanecido, habría sido la cercanía que Adán tenía en el Edén aún. En cambio, ahora, cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, dice el texto, ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre. Es decir, esa comunión que se restaura no en Adán, en Cristo. No a la manera que la experimentaba Adán, sino a la manera de Cristo. ¿Y cómo experimenta Cristo la comunión con el Padre? Dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? El vínculo entonces ahora cambió. El vínculo que había antes en Adán se rompió. Ahora lo que fue restaurado no fue aquel vínculo, sino uno nuevo, uno mejor y perfecto. Cristo el Salvador. Esta cercanía en Cristo que menciona el texto entonces señala la relación íntima de los reconciliados con Dios a través del vínculo nuevo, único, perfecto e indisoluble. Cristo el mediador. El vínculo con Adán era vínculo de hombre. Era un vínculo que podría haber llegado
a disolverse, así como el hombre cayó en el pecado. Pero esta cercanía a la que Cristo nos acerca o somos acercados en Cristo es nuevo, es único, es perfecto y es indisoluble. De manera que el vínculo roto con Adán ya no se restablece en él mismo, sino en un vínculo infinitamente superior al que se rompió, esto es, en Cristo. Mas el oficio de Cristo, miren, como mediador, es decir, como sacerdote, noten además que no es un oficio temporal, sino es un oficio eterno. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Al lograr Cristo la reconciliación con su pueblo, no lo reconcilió y luego se fue, sino que vive siempre para ser el vínculo de la comunión con el Padre. ¿Me siguen? No se trató entonces que Cristo solo como mediador fue, como hoy en día lo harían los hombres, hablar con uno, hablar con otro y juntarlos los dos y ya se va. Ese es el trabajo de mediación, ¿no? En este tiempo, ese no fue la manera en que Cristo obró. Esa obra de reconciliación le incluía a él mismo, pues dice el texto que él estaría viviendo siempre para interceder por nosotros. Qué cosa tan impresionante, hermanos. De manera entonces que Cristo vive siempre para ser el vínculo de la comunión con el Padre. Pues no es que Cristo reconcilia al hombre con el Padre y le dice, voy a estar reconciliados, acabé mi obra, ahí nos vemos. No, hermanos, Él es el vínculo. Él se establece como ese vínculo que restaura y reconcilia. La doble naturaleza de Cristo entonces se constituye en el vínculo perfecto de unión orgánica entre Dios y su pueblo. Esto no lo tenía Adán. Esto no lo tenía Adán, hermanos. Cristo, Adán, aunque compartía un vínculo pleno con nosotros, Adán no poseía la íntima relación con el Padre que Cristo poseía. ¿Me explico? Sí, con Adán compartíamos la naturaleza terrenal, pero Adán a su vez no la compartía con Dios. Pero en Cristo, hermanos, en esa doble naturaleza de Cristo comparte de manera orgánica esa unión con nosotros, esa comunión con el pueblo, y a la vez como Dios comparte esa comunión perfecta con Dios el Padre. ¿Se dan cuenta? Es el vínculo perfecto entre lo eterno y lo finito, entre la divinidad y el ser humano. Qué cosa tan gloriosa, hermanos, ¿no les parece? Qué cosa tan asombrosa, pues aún Cristo comparte la misma sustancia que el Padre. El Padre, pues, recibe a la comunión consigo mismo a todo el pueblo que viene a Él unido a la cabeza que es Cristo, el único, perfecto y eterno mediador. Oremos, hermanos, al Señor.